Muy bien, amados hermanos, vamos a continuar con esta serie de apologética. Ahora es tiempo de ver acerca de otras religiones, de otras sectas, de otras formas de interpretar la voluntad de Dios o la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de el confesionario de Dios, un trono de gracia accesible por la fe a cada uno de nosotros. Y bueno, pues una pregunta, hermanos, ¿alguna vez han experimentado ustedes el peso de la culpa a través del pecado? ¿Se han sentido abrumados por, por el pecado? Y bueno, es una sensación muy difícil de suciedad, ¿verdad? Espiritual que todo pecador siente. Y esa sensación de suciedad, de miseria espiritual, nos impide sentir la presencia de Dios, el gozo de Dios en nuestras vidas. Y bueno, como seres humanos, desde el principio de la historia, nosotros hemos buscado la manera de deshacernos de ese peso de culpa, ¿no? De esa carga de la culpabilidad. Y en muchas religiones se ha buscado manejar ese sentimiento, ese pesar del alma, ese pesar de la mente, del corazón. Y bueno, en particular muchas iglesias han buscado la manera, un sistema para quitar ese peso de la culpa. Una de estas iglesias pues es la católica. Vamos a ver cómo la iglesia católica ha abierto una doctrina acerca de la confesión auricular directamente a un ministro religioso. Y se ha enseñado, ¿verdad?, que se deben acercar los feligreses hacia un sacerdote y confesar ante él sus pecados y que de esa manera van a recibir también absolución, la absolución de esos pecados. Sin embargo, a la luz de la Biblia, nosotros vamos a encontrar un camino diferente. La Biblia marca un camino distinto al católico, que es mucho más liberador, que es directamente con Dios. Y bueno, pues el día de hoy vamos a explorar ese verdadero método bíblico de la confesión y del perdón. Vamos a descubrir que confesarse no es acudir a una cabina oscura, en donde hay privacidad, en donde realmente es con una persona, a manera de sacerdote, que nosotros enlistemos los pecados, sino realmente la confesión es acudir directamente a Dios, directamente al trono de la gracia a través de Jesucristo, en el cual tenemos acceso directo, sin intermediarios, sin ningún intermediario, gracias a la obra completa de Jesucristo en la cruz y a la fe que, esa fe que nosotros tenemos en su sacrificio. Y pues bueno, vamos a ver que la Biblia aquí nos da un texto base en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y bueno, pues estamos viendo entonces en esta serie de apologética diferentes religiones. Estamos estudiando en este momento la Iglesia Católica con sus doctrinas, con sus enseñanzas. Y vamos a ver que ellos hablan de sacramentos. La Iglesia Católica habla de sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Si buscamos dentro de la página vatican.va, vamos a ver el catecismo de la Iglesia Católica, es esa fuente oficial. Siempre buscamos hacer referencias hacia sitios oficiales para no tergiversar lo que dice la misma Iglesia. Y bueno, ellos hablan de que el sacramento es un signo visible de una realidad invisible. Dice la Iglesia Católica que los sacramentos están instituidos por Cristo para conferir gracia divina y son considerados por ellos como canales a través de los cuales se obtiene la salvación y la santificación.
y estos sacramentos se hacen accesibles a los creyentes. Sin embargo, vamos a ver que en la Iglesia Católica se utilizan ritos. Son ritos. ¿Qué es un rito? Un ritual. ¿Qué es un ritual? Es un conjunto de elementos físicos presentes en los rituales, palabras que se repiten, gestos, acciones que se van repitiendo. Esos gestos, estos elementos están prescritos y que hay un orden, hay una línea de seguimiento que se hacen para estos sacramentos y confieren justamente la línea a seguir para que el sacramento se lleve a cabo. Entonces son ritos, son rituales, ¿sí? Se repiten estos hechos. Y son 7. La Iglesia Católica cuenta con 7 sacramentos. Estos sacramentos están agrupados en 3 categorías. Primero, la primera categoría es de iniciación cristiana, ¿no? Y inician el primer sacramento con el bautismo. El bautismo, de acuerdo a la Iglesia Católica, es un rito por medio del cual se borra el pecado original y se nace a una vida divina y se entra a través del bautismo a la Iglesia Católica. Entonces, bueno, desde que nacen ya te están diciendo tú eres católico, ¿no? Y ya, aunque no tengas ni idea de nada, tus padres ya están eh, haciéndote parte de la Iglesia Católica. Celebran también el bautismo infantil o de infantes porque se hace el conocimiento de que si un niño pequeño llega a morir, no quisieran que fuera al infierno, ¿no? Y entonces al bautizarlo, hacen que ya directamente pueda ir a través de esto, tiene una vida ya divina, ¿verdad? Y entra a la salvación como niño. Recordemos también, ¿verdad, hermanos, que en la Biblia se maneja de manera diferente, no con un rito, sino nosotros sabemos, ¿verdad? En palabras de Jesucristo, que dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos en palabras de Jesucristo, y Jesucristo no mentía, ¿o sí? Jesucristo mentía. Entonces él está diciendo, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, un niño llega a morir, entra al reino de los cielos por las palabras de Jesucristo. Entonces, bueno, pues vamos a ver que el bautismo es una forma de iniciación cristiana, también la confirmación. La confirmación ahí es algo muy, muy, muy delicado porque en la confirmación yo me confirmé más o menos a los 21 años, si no mal recuerdo, 21, 22 años me confirmé en la Iglesia Católica. Y la confirmación en la Iglesia Católica es una unción con el Espíritu Santo. Fíjense, es una unción con el Espíritu Santo. Se recibe en la confirmación el Espíritu Santo, con el objetivo de fortalecer la fe del creyente. Y bueno, tienes que tomar unos cursos para poder confirmarte como católico, ¿no? Y en el matrimonio, si tú te quieres casar dentro de la Iglesia Católica, se requiere que seas bautizado y que seas confirmado, ¿no? Otro sacramento dentro de la iniciación cristiana está la Eucaristía. La Eucaristía, pues, es la celebración de la misa, y en esa misa es donde el pan y el vino se convierten, como vimos la vez anterior, directamente en el cuerpo y en la sangre de Cristo. También hay otros sacramentos ahora de curación, de curación. Número 1, unción de los enfermos, ¿no? Cuando hay un enfermo, se unge con aceite bendecido para otorgar perdón y también para dar fortaleza a los enfermos y moribundos. Entonces va directamente el ministro a dar esa unción a los enfermos directamente, ¿no? Otro de los sacramentos es la penitencia,
una forma de confesión y de absolución. Este sacramento de la penitencia es para remitir pecados que son cometidos después del bautismo, ¿no? Tú cometes pecados después del bautismo, bueno, la única forma en que se te quiten esos pecados, pues a través de la penitencia de ir directamente con un sacerdote, confesar los pecados y él te va a absolver. Otro tipo de sacramentos son de servicio a la comunidad. El primero de ellos es la orden sacerdotal. Entonces, los hombres se pueden ordenar, ¿verdad? Ministros o sacerdotes, aquellos que tienen el llamado de Dios, de acuerdo a la iglesia. Otro medio, otros sacramentos, el matrimonio, en donde hay una unión sagrada e indisoluble entre un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, para la Iglesia Católica, estos sacramentos, estos ritos, son necesarios para la salvación, son necesarios sí o sí. Y ahora nosotros vamos a ver que hay algo diferente dentro de la Biblia. Realmente hay diferencias entre las ordenanzas que nos da directamente Jesucristo, que no son símbolos, no son ritos, no son rituales, sino opera mucho más allá, opera directamente primero en el corazón de la persona. Son medios sí de gracia, pero operan directamente en el interior, ¿verdad? Y pues vamos a tratar de ver un poquito rápidamente acerca de qué consiste cada uno de ellos, un poco más a fondo. Ya vimos los grupos que hay, 3 grupos, pero ahora hablemos en términos generales de cada uno de los sacramentos para la Iglesia Católica. Y pues el primero, el bautismo. Entonces, el bautismo para la Iglesia Católica es un rito central en el cual el ministro va a vertir agua sobre la cabeza de un niño. Y entonces, mientras hace esto, pronuncia unas palabras. Tiene que pronunciar unas palabras y decir, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También incluye lo que sería una unción con el crisma, que es un aceite santo, ¿no? Y también la imposición del cirio pascual. Entonces son ciertas características que se incluyen en el bautismo católico. Pero la Biblia va a presentar el bautismo como un acto de obediencia después de que se ha creído, posterior a la fe. Entonces eso es un símbolo que representa la muerte de Cristo, la sepultura y la resurrección, tanto de Cristo como del creyente, ¿no? Una imitación que nosotros tratamos de vivir para nosotros, ¿verdad? En cuanto a las funciones que hizo Cristo. Vamos a ver cómo Romanos 6:4 lo describe. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, un nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, no es un medio para conferir salvación o un don del Espíritu Santo, no, no lo es. Es más bien, como dice Efesios 2:8-9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. El bautismo pudiera ser una obra para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación, como vemos, de acuerdo con la Biblia, es por gracia y a través de la fe, no por medio de un rito. Amén. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente, la confirmación. La confirmación es otro rito en donde ya no hay un padre, sino ahora ya es un obispo. Un obispo va a ungir la frente del confirmado con ese aceite santo, con el crisma, y dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Entonces ahí, pues es donde
es una forma de salvación, una forma de santificación, un medio para alcanzar estas dos objetivos. Y bueno, vemos en la Biblia algo diferente. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿en quién? En el evangelio de salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Habiendo escuchado entonces la palabra de verdad del evangelio, entonces, habiendo creído en ese evangelio, somos sellados por el Espíritu Santo, ¿verdad? De la promesa. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, nos habla de un camino diferente, nos habla de una forma diferente, no a través de un rito, sino es dado el Espíritu Santo a través primero de la conversión interna, ¿no? Y de la fe en Cristo. Ese es el momento en el cual se recibe el Espíritu Santo. Entonces, este texto, Efesios 1:3, nos dice que somos sellados por el Espíritu Santo después de haber creído. Amén, hermanos. No hay fundamento bíblico para un segundo sacramento que haya que hacer, una confirmación que otorgue el Espíritu Santo, ¿no? Muy bien, la Eucaristía, algo que hablábamos la semana pasada, es otro rito. El rito es la liturgia de la misa, es parte central, una parte central es la consagración del pan y del vino, la transustanciación que hablábamos la semana pasada, realizada por un sacerdote, quien pronuncia las palabras de Jesús en la última cena. Y bueno, pues según la doctrina católica, como vimos, va a transformar el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo, que es algo pues literal, ¿verdad? Sin embargo, vemos que la Biblia no enseña la transubstanciación en ningún momento. Jesús, vamos a ver lo que dice en Primera de Corintios 11, 24, 25, lo que dice la palabra de Dios, dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces habla de una conmemoración, ¿verdad? Habla de recordar su sacrificio en la cruz, no de repetirlo, sino de recordarlo. Entonces la Santa Cena para nosotros tenemos la Santa Cena, es un memorial simbólico, es un memorial, ¿verdad? Es un símbolo acerca de la muerte de Cristo, no una repetición literal, un sacrificio otra vez que se vuelva a presentar a Jesucristo, ¿verdad? Sino más bien el sacrificio fue, como vimos en Hebreos 9:26, un sacrificio hecho una vez y para siempre. Amén. Entonces, bueno, pues estamos viendo que la Biblia habla de caminos diferentes. La penitencia. ¿Qué es la penitencia? La penitencia también inicia con la confesión, es un rito en el cual el feligrés se acerca al confesionario, en el confesionario está el padre, el sacerdote. ¿Qué hace la persona, el penitente? Empieza a enlistar sus pecados, empieza a confesarlos, a decirlos, a enlistarlos hacia el sacerdote, y el sacerdote los escucha e impone una penitencia y luego pronuncia la absolución. Dice, yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, bueno, pues está muy fuerte porque aquí vemos de palabras de él que dice, yo te absuelvo, ¿verdad? Sí lo hace en nombre de Cristo, pero él está absolviendo.
Y vamos a ver lo que dice la Biblia. La Biblia, ¿quién dice que puede perdonar pecados? Dice Marcos 2:7. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿No? Desde siempre en todo lo que es el Antiguo Testamento, se sabe, ¿verdad? Es algo conocido por los judíos desde siempre, que el único que puede perdonar pecados es Dios. Y bueno, ¿qué dice 1 Timoteo 2:5? Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador, Jesucristo, hombre, ¿verdad? Entonces, es el único que puede mediar. No un padre, no un sacerdote, sino el único mediador que tenemos de acuerdo a la Biblia. Estamos viendo la Biblia, porque el problema es a quién le crees, ¿no? ¿Quién es tu base de verdad? ¿Estás basándote en la Biblia o estás basándote en palabras de hombres? Ya vimos que el magisterio católico es parte de la revelación, de acuerdo con ellos, ¿no? O sea, ellos tienen la autoridad, son los únicos que pueden interpretar la palabra y la pueden, como fuente de revelación, expresar, como ellos consideran, son los únicos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando hay una controversia? ¿Qué pasa cuando hay distinción entre lo que dice la Biblia y lo que dice el magisterio católico? ¿A quién vamos a escuchar? ¿Verdad? ¿Quién va a tener la preeminencia? ¿Quién va a estar por encima cuando hay una contradicción? Y bueno, aquí vemos, ¿verdad? Que la confesión se hace directamente ante Dios. Es el único que es intercesor, ¿verdad? De un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Nosotros directamente podemos dirigirnos, ¿verdad? A Dios a través de Jesucristo. Dice Santiago capítulo 5 versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, bueno, primeramente la confesión debe hacerse directamente a Dios, por medio de Jesucristo, ¿verdad? En esta parte, Santiago está hablando de la confesión mutua para la restauración comunitaria, es decir, para que podamos otra vez volver a tener unión entre nosotros, para que las relaciones se saneen, la confesión mutua de los pecados cometidos unos contra otros se confiesa directamente, a eso se refiere, ¿verdad? Confesaos las ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces estamos viendo que esto es para que la comunidad sea restaurada, ¿no? Para que otra vez haya coinonía entre nosotros. No tanto para, como dice la Iglesia Católica, para obtener una absolución de un sacerdote. Tenemos acceso directo al Padre a través de Jesucristo. Amén, hermanos. Nosotros, de acuerdo a la Biblia, como lo estamos viendo, guiándonos por ella, tenemos un solo mediador, que es Jesucristo, y directamente a Él estamos acercándonos, directamente a Él. Él es nuestro sumo sacerdote. Y bueno, hay un dicho popular en el argot que dice, aquel que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca, ¿no? No necesitamos intermediarios, sea la Virgen, sean los santos, sean los padres o quien sea, nosotros podemos ir directamente a Dios, ¿verdad? Nosotros podemos confesarnos directamente, ¿no? Incluso lo vemos cuando, por ejemplo, va un feligrés, un católico a confesión, tiene que confesar todos sus pecados, todo, absolutamente. Si se le llega a olvidar confesar alguno, ¿ustedes creen que ese pecado que se le olvidó quede perdonado?
No. Era lo que hacía Martín Lutero. Martín Lutero siendo sacerdote o, bueno, estando en el monasterio, se confesaba y decía, híjole, se me olvidó confesarle al Padre este pecado y ahí iba después, eh, necesito que me confiese, necesito, es que se me olvidó decirle esto. Y posteriormente se acordaba de otro pecado y ahí iba urgentemente porque sabía que si se moría en ese momento, pues su destino ya se ve cuál era, ¿no? El de perdición. Entonces, tienes que confesar, pues, absolutamente todos los pecados que tienes, ¿no? Y es una cuestión sin fin. Ahora, si después de la confesión tú llegas a caer en algún pecado, ahorita vamos a ver que hay pecados mortales y veniales y en qué consiste cada uno de ellos, de acuerdo a la Iglesia Católica. Si llegas a cometer un pecado y no te confesaste, ¿verdad? Porque lo hiciste, pecaste después de tu confesión y llegas a morir, pues automáticamente ese pecado no recibió perdón y tu destino, pues no es el que queremos, ¿no? No es el de la salvación. Entonces, realmente esto crea una dependencia. Esto crea una dependencia directamente con lo que serían los padres, ¿no? Yo necesito confesarme porque de lo contrario, si llega a pasar ahorita algo, yo voy a ir al infierno o al purgatorio, ¿no? Dependiendo para ellos. Imagínense qué dependencia, ¿no? Qué dependencia. Y bueno, todos los católicos, en términos generales, deben de confesarse al menos una vez al año, que para mi gusto, pues es demasiado. Vas una vez al año, pues tendrías a lo mejor una cuenta muy larga y tendrías que anotar y no sé cuánto se tardaría en. Y bueno, la verdad es que es bastante difícil el mantenerse limpio. Yo creo que habría que confesarse todos los días, ¿verdad? Y que no se olvide nada. Así lo hacía Martín Lutero. Se confesaba todos los días, mucho tiempo, mucho tiempo, y se le olvidaban cosas y ahí iba otra vez. Y bueno, dice, no, Martín, por favor, ya, Martín, por favor, ya. Y no, confiéseme. Era algo bien difícil, ¿no? Otro sacramento es la unción de los enfermos. Es otro rito, como vemos, en donde directamente se hace una unción en la frente y en las manos del enfermo, con ese aceite bendecido, como decíamos el crisma, mientras el sacerdote va a pronunciar una oración para el perdón de los pecados y alivio de la enfermedad. Pero vamos a ver qué dice Santiago, qué dice la Biblia respecto de cómo actuar frente a la enfermedad. Santiago capítulo 5 versículo 14-15 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, la Biblia no lo presenta como un sacramento para el perdón de los pecados, ¿verdad? Sino como un acto de fe, un acto de fe. La oración de fe, ¿sí? Vemos, hermanos, dice, la oración de fe salvará al enfermo. Amén. Es un acto de fe para el perdón de pecados. Es un acto de fe y es también un cuidado pastoral, ¿verdad? Entonces, nuevamente vemos que la Biblia da otro camino para el perdón de los pecados. Sí, habla acerca de un perdón que se obtiene por medio de la fe y no es el aceite lo que va a hacer que se reciba la sanidad o la salud física, ¿verdad? No es el aceite, dice aquí, la oración de fe salvará al enfermo. Entonces nos da otro camino la palabra de Dios. También otro sacramento es el de el poder hacerse pues padres de la Iglesia Católica o la orden sacerdotal. Y vamos a ver que este rito pues es esencial, lo hace un obispo, también impone las manos
sobre la cabeza de la persona que es ordenada y acompaña a esta imposición de manos una oración consagratoria solemne y ese rito pues va a conferir el poder de perdonar pecados. Imagínense, ¿no? También el poder para impartir la Eucaristía o la misa y otros oficios también sacerdotales, como vemos, ¿no? Como sería la unción de los enfermos. Sin embargo, vamos a ver lo que dice la Biblia. En Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros, está hablando la iglesia, a toda la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces la Biblia no hace una distinción entre el sacerdocio, entre el ritual y los laicos. No hay una diferencia, ¿verdad? Ok, ¿sabes qué? Laicos y sacerdotes. ¿O sí? ¿Está haciendo una diferencia laicos y sacerdotes? No, ahí habla acerca de la iglesia, ¿no? Todos los creyentes, amén, todos los creyentes somos real sacerdocio. Todos los creyentes, todos. Eso es lo que está diciendo. Pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, ¿verdad? Vosotros sois linaje escogido. Entonces, vemos que en el Nuevo Testamento, pues habla así de pastores, habla de ancianos y habla de, por ejemplo, de diáconos, lo vemos en las diferentes epístolas, pero no otorga un poder exclusivo para perdonar pecados o para realizar ritos que supuestamente van a interferir o conferir gracia directamente. ¿Amén, hermanos? Entonces estamos contrastando, investigando a en la palabra de Dios qué es lo que ocurre. Y entonces aquí la pregunta sería, ¿qué hacemos con este versículo? Si hay una distinción entre sacerdotes y lo que sería directamente en los laicos, ¿qué hacemos con este versículo? ¿Cómo lo entendemos? ¿No? Siempre las palabras de la Biblia no son ociosas. Las palabras de la Biblia tenemos que interpretarlas en su contexto. ¿Y qué razón, qué fundamento hay como enseñanza moral, enseñanza doctrinal para nosotros? Algo que debemos de tener claro, hermanos, es que dentro de una exégesis correcta, es decir, una interpretación correcta de las escrituras, hay pasajes difíciles, hay pasajes confusos, hay pasajes que pudieran malinterpretarse. Y un verso fuera de contexto es un buen pretexto para crear una secta, para crear doctrinas que no están. Es importante que una doctrina se tome como lo que es una enseñanza que se repite. Una doctrina es una enseñanza que se repite en toda la escritura. Y cuando hay pasajes difíciles, no se puede hacer una doctrina de ella. Amén, hermanos. No se puede hacer una doctrina de pasajes difíciles. Una doctrina es algo que se repite y que nos va dando luz a cada uno de los elementos. Y si nosotros vemos a lo largo de toda la Biblia, de etapa a etapa, vamos a encontrar, por ejemplo, diferentes versículos que van a reforzar las enseñanzas bíblicas y que no llevan a una interpretación que extrapola, que vuela por encima del texto, ¿no? Que se va muy por encima, espiritualizando las cosas. Es importante tener esto en claro, ¿no? Una correcta interpretación exegética, hermenéutica de la palabra tiene que verse que se repita y que se haya hecha una doctrina. Otro es el matrimonio. El matrimonio también es un rito, es un ritual en donde hay un intercambio de consentimientos, ¿verdad? O bien votos entre los esposos. Este se realiza ante un sacerdote y dos testigos, y también viene la bendición nupcial por parte del sacerdote. Sin embargo, vamos a ver que la Biblia considera el matrimonio como una institución creada por Dios. Vamos a ver Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es un pacto.
El matrimonio es un pacto entre el hombre y la mujer ante Dios, no un sacramento que requiera un rito sacerdotal para ser válido. ¿Amén? La fe en Cristo es realmente lo que santifica a los creyentes. La fe en Cristo es lo que santifica la unión a los cónyuges, no el rito. Podrás casarte y vas a acabar en divorcio. Así esté el padre enfrente y esté dándote la bendición y tú hagas un voto. Si vivimos alejados del Señor, aunque hayamos tenido ese rito, de nada sirve, ¿verdad? Sino realmente la fe individual, la fe personal es lo que va a santificar a los cónyuges. Y justamente a través de esa fe es que eres fiel, ¿verdad? Porque sabes que estás pecando en contra del Señor y en contra de tu amada esposa o amado esposo. Amén. Es una relación que tienes con Dios, lo que te une, es una relación que tienes con la persona, lo que une en esa santificación más que un ritual de un padre que te esté dando ese beneficio, ¿verdad? O esa cuestión en donde es un sacramento. Se supone que los sacramentos también son medios de gracia, como veíamos al principio, que nos acercan más hacia la santidad y hacia la salvación. Y como vemos, un ritual en donde se repiten palabras, en donde deben de existir elementos y en donde se debe de operar de cierta manera y repetir ciertas frases, eso es una obra. Ni el aceite santifica, ni las palabras santifican, ni el proceso de repetición de un ritual, de un rito, santifica. Amén. Lo que santifica y lo que acerca a Dios es justamente el Espíritu Santo que mora en nosotros por fe y a través de esa fe que Él entra en nosotros, inicia ese proceso en donde somos pues santificados, ¿verdad? No por medio de ritos, no por medio de rituales, no por medio de sacramentos. Y bueno, quizás querría yo comenzar con profundizando un poquito más acerca de cuántos versículos bíblicos respaldan y dan luz acerca de la confesión y también de la absolución, pero quizás por tiempo, por cuestiones de tiempo no alcanzamos a terminar y convendría pues retomarlo la próxima ocasión. Hoy fue como una visión general acerca de los sacramentos de la Iglesia Católica y una breve respuesta, una breve confrontación con lo que es la palabra de Dios en la Biblia. Y como menciono, siempre es importante saber en quién confiamos, en quién creemos. Ahí está la gran diferencia. ¿En quién creemos? ¿En quién confiamos? ¿Confiamos en que justamente la Biblia es la palabra de Dios revelada? ¿O bien necesitamos al magisterio católico, al Papa, obispos, para que ellos interpreten correctamente la palabra de Dios? Y entonces, si hay una controversia entre los dos, ¿a quién vamos a creerle? ¿No? ¿A la palabra de Dios o a la palabra de los hombres? Hemos visto, amén, hemos visto pues que no hay infalibilidad. Hemos visto que en muchísimas ocasiones a lo largo del tiempo pues ha habido cosas que van más allá de la Biblia, que vuelan, ¿verdad? Y la gran pregunta y la gran diferencia para nuestros amigos y familiares católicos, pues sería esa, ¿no? Decirles, bueno, ¿en quién estás basando tu fe? ¿En la Biblia o en lo que dicen los padres? Y si su respuesta es en lo que dice mi iglesia, pues es muy respetable. Nosotros creemos en la palabra de Dios, nosotros creemos en que la Biblia es suficiente. Habrá otro momento en donde podemos ver que la sola escritura, la misma escritura habla de la suficiencia, ¿no? Entonces, si la palabra de Dios es suficiente, no necesitamos más. Y bueno, pues esa sería nuestra invitación a reflexionar en cada uno de nosotros
y pues cuando nos toque platicar con algún amigo, con algún familiar católico, podamos tener un poquito más de elementos, pues para compartir con ellos acerca de la palabra de Dios. Amén, hermano. Muy bien, pues bueno, vamos